Amigos de Manual para Enamorarse, bienvenidos al episodio número 4. Cuatro. Ay, me están haciendo bullying. Me están haciendo bullying. Ajá, sí. Ya aprendimos la lección, episodio 4. Ella no aprende por mucho que le den en la cabeza. Mi gente, de verdad que muchísimas gracias por sintonizar este episodio 4 de Ana Catalina Emmerich. Seguimos con, como pueden ver acá, el libro número 1 todavía. Esto lo vamos a ir leyendo lentamente y son muchos volúmenes. Sí. Son como, si no estoy mal, 10 volúmenes de estos, más o menos. Pero son eso bastantes. Lo podemos hacer en unos... Esto parece un culebrón mexicano en unos 300 capítulos. Peor que La Rosa de Guadalupe. Pero bueno, el día de hoy a mí me encantó. De hecho, cuando lo leímos con el padre y lo meditamos, lo reflexionamos, dijimos, wow, porque aquí entran muchas revelaciones. Como dijimos, no vamos a dar la carne porque eso es en otro volumen, pero sí esos pequeños daticos de cosas que ella pudo ver y que nos ayudan a enamorarnos del Señor y a comprender, entender muchas cosas en nuestra fe. Por eso, este capítulo se llama Comprobaciones Importantes. Voy a empezar leyendo la primera que dice: las señales más importantes de la asistencia divina en todo escrito son tres. Espérate, no te saltes el primer párrafo. Déjame leerlo a mí porque es que es fundamental. Dice, los que tienen fe no necesitan otras pruebas que los ecos del alma, a la cual Dios habla e ilustra calladamente. Pero es grato aún para el creyente verificar de diversos modos la verdad de las cosas que permanecen escondidas. Por eso decía, al que tiene fe, nos enseña el Evangelio, no necesita que le comprobemos nada. Pero al que no tiene fe, como en la parábola del hombre rico y el hombre pobre, aunque se le aparezca un resucitado, no creerán. Jesús se apareció resucitado y muchos, la mayoría de los judíos, no creyeron. ¿Qué enseñanza? Ahora sí puedes continuar con lo que ibas a hacer. Sí, aquí nos dice esto: las señales más importantes de la asistencia divina en todo escrito son tres: la fiel vinculación que mantiene con los textos canónicos, la comprobación de hechos históricos desconocidos y el cumplimiento de los anuncios proféticos. Esto es clave. ¿Sabes por qué? Porque son como las comprobaciones a las cuales la iglesia también somete muchas de las revelaciones privadas. Porque si una revelación privada contradice una coma de la Biblia, eso no es de Dios. Oh, wow. No es de Dios. Por eso el Señor dice que aunque vengan en mi nombre a cambiar una coma de la Biblia, esa es la guerra que estamos ahora. Claro. Es la guerra de este hiperliberalismo que quieren meternos en la Iglesia Católica, de esta liberalidad con el cuento de que hay que abrirnos al mundo. No hay que abrirnos al mundo. El mundo se tiene que abrir al amor de Dios, a su dogma, a sus enseñanzas, porque es que ha estado 2000 años y esas enseñanzas no van a cambiar, van a ser siempre las mismas enseñanzas. Yo quiero empezar con la primera revelación que vamos a leer acá, que dice: según las visiones, la Virgen fue conducida por San Juan Evangelista a Éfeso, después de la ascensión de Jesús, donde vivió muchos años e hizo las estaciones del Vía Crucis. Teresa Newman lo corrobora, aunque dice que la Virgen vivió en Éfeso del año 35 al 49, y que pocos meses antes de su fallecimiento volvió a Jerusalén. Sí, yo quiero hacer aquí una aclaración. Esto que está leyendo pertenece a la comprobación de los episodios históricos. La primera, que es la que se refiere a la vinculación que mantiene con los textos canónicos, era lo que yo estaba explicando antes. No se puede cambiar una coma. Y en tanto que dice aquí, téngase en cuenta que sus visiones del Antiguo y Nuevo Testamento son extensas y minuciosas. Contienen hechos, nombres, circunstancias que no figuran en la Biblia y donde la creación puramente humana fallaría. Es por eso que
entre muchos la caída, una cosa lindísima que dice aquí, la caída de los ángeles antes de la creación, por ejemplo, el alejamiento del paraíso terrenal, el carácter de Melquisedec, los antecedentes de los reyes magos y el maravilloso monte de los profetas, la comunidad de los esenios y numerosas fases de la vida del Redentor. Estos datos que acabo de decir, la caída de los ángeles, lo de el carácter de Melquisedec, eso lo vamos a ver ampliado, mucho más ampliado, cuando avancemos más en el libro. Aquí, como tú decías, solamente son pequeños. Sí. Ahora, en esta segunda, la comprobación de los hechos históricos, ahí es donde juega un papel importante lo que tú estabas leyendo de la Virgen en Éfeso. Teresa Newman, para los que no la conocen, también fue una estigmatizada que tuvo muchas visiones, igual que Ana Catalina Emmerich, igual que Luisa Picarreta, con una diferencia. En Teresa Newman, ella veía los hechos, las visiones, y se le narraban, pero en arameo, y ella no entendía en arameo. Wow. En cambio, a Ana Catalina Emmerich veía los hechos y se le narraban en su idioma. Por lo tanto, ella pudo explicarle a Brentano claro, punto por punto. Claro, y eso es lo que estaba comentando ahorita, que ella, una de estas visiones ya en estos episodios históricos, fue que ella ve la visión de la Virgen cuando San Juan Evangelista la lleva a Éfesos, que también lo vio Teresa Newman, que el padre acaba de decir, y después dice, Brentano omite este último dato por ignorarlo o por inadvertirlo, y está hablando del fallecimiento antes que la Virgen muera, si fue o no a Jerusalén. Lo cierto es que, según la tradición, la Virgen vivió en Éfeso muchos años, y Ana Catalina describe la casa donde habitaba, con pormenores extraños como el de la sección posterior, que va en varias ocasiones, la ve redonda en la parte alta y angulosa en la parte baja. Padre, literalmente aquí empieza a describir muchísimo la casa, pero yo creo que lo más importante de todo este hecho es que ya hoy en día se sabe que estuvo aquí. Claro. O sea, esto pasó en 1800. Es que la casa se viene a descubrir casi 70 años después de la muerte de ella. Ella había descrito en qué lugar. Uh-huh. Ella había hecho prácticamente un mapa. Pero cuando llegan allí la expedición, que está liderada por un sacerdote y una religiosa, tengo entendido, y ahí no ven nada, ven una montaña, pero empiezan a excavar, es cuando empiezan a encontrar que la vegetación ha cubierto totalmente la casa. Pero la casa se encontraron hasta vasos y recipientes de cocina intactos de aquella época. Wow. Lo cual quiere decir que una vez ellos vivieron, San Juan y la Virgen vivió ahí 14 años en Éfeso. Y en esos 14 años, la Virgen se dedicó a construir alrededor de la casa un Vía Crucis. Ese Vía Crucis existe todavía hoy, que fue el que la Virgen rezaba por su hijo, no por su hijo, sino como una conmemoración del sacrificio de su hijo. Y eso es tan bonito porque 200 años después, hoy podemos visitar esa casa. Y cuando describe la casa, dice que la parte de arriba era como una cúpula redonda, uh-huh, pero atrás era como un triángulo. Y no se entendía la descripción hasta que no llegan, escarban en las ruinas, que no son ruinas, la casa está muy bien conservada, y encuentran que sí, que la parte posterior era como una capillita donde estaba expuesto todo lo que la Virgen tenía, y en la parte de atrás era como una cúpula. Pero, ¿cómo hacía esta mujer para saber que esa casa era tan... Además, la casa está hecha con piedras sobrepuestas, no tiene, como quien dice, cemento entre piedra y piedra. Es un misterio la misma casa. Impresionante. Sí. Impresionante. Aquí hay otra segunda anécdota, revelación, que me pareció súper interesante. Lo voy a leer completo y después, padre, ajá, usted nos puede explicar un poco. Dice así: la segunda prueba extraordinaria se refiere al retrato de Jesús llegado a manos del rey Abgar, que se ha tenido siempre como legendario. Ana Catalina cuenta, en resumen, que el rey Abgar enfermó. Envió con un pintor un mensaje a Jesús, donde le rogaba que acudiera para curarlo, y en caso de que no accediera, le tomase un retrato.
Mientras Jesús predicaba, el artista esbozó una imagen mediocre. Jesús lo llamó, leyó el mensaje, pidió agua, se lavó el rostro y se enjugó con un lienzo que entregó al pintor, diciéndole que lo imprimiera sobre el retrato esbozado. Al hacerlo, y retirar el lienzo, comprobó maravillado que la imagen se había transformado, pareciéndose notablemente al Redentor. Llevó el retrato milagroso con la respuesta de Jesús al rey Edgar, el cual sanó y adoró la imagen todos los días de su vida. Es un misterio porque a lo largo de la historia muchos papas, muchos escritores han escrito sobre este retrato y hasta creo que el siglo XV o XVI se conservó en algún lugar. Hoy no sabemos dónde está, pero el cuadro es real, existe porque es imposible que desde el siglo VII, que fue la primera testimonia acerca de este retrato, en el siglo XII, luego hasta el siglo XV, XVI, el Papa reconocía la existencia de este retrato. Entonces, ¡wow! Y lo más bonito, cuando uno leyó esto, es como un cuento, es como la belleza del Señor. No sé, más allá de dónde está el cuadro, yo no sé si a usted le pasa, padre, como... Por lo menos yo lo vi así como, qué bello el Señor. O sea, imprimió su rostro como que siempre tan atento. Y eso es lo que a mí me encantaría trascender acá, que la gente pudiese sentir como, wow, o sea, qué belleza. Sí, es que mire, el Papa Gregorio II escribió en el siglo VIII al emperador León de Isaurico. Mientras Jesús predicaba en el Jordán, oyó Edgar, rey de Edesa, las maravillas de Jesús y le envió una carta. Cristo mandó al rey la respuesta y con ella su rostro santo juntamente. Y eso forma parte de una tradición muy linda. Y la historia ha comprobado que eso existía hasta el siglo XV. Luego tenemos el tercer aspecto el respeto al cumplimiento de las visiones proféticas. Al respecto, aquí es donde esto se empieza a poner bueno. Aquí son visiones para poder comprender, Padre. Cuando nos dice respecto al cumplimiento de las visiones proféticas, podemos mencionar las siguientes. Son cosas que ella vio que iban a pasar en el futuro, ¿correcto? Ajá. Ella es clarísima con la masonería. La Iglesia Católica se opone radicalmente a la masonería, porque la masonería tarde o temprano termina en prácticas satanistas. Entonces dice, la descripción que hizo de la masonería fue plenamente confirmada más tarde por el Papa León XIII en la encíclica Humanum Genus del 20 de abril de 1884. Otra parte lindísima que esto le vuela la cabeza a todos. La moderna teoría científica del astrónomo español Isaías Araujo, según la prensa del 17 de marzo de 1944, concuerda en gran parte con la visión de que Ana Catalina tuvo del Sol, en cuanto a que declara que el Sol es opaco, frío, y que la luz y el calor se proyectan en una especie de corona gaseosa fuera del disco solar. O sea... Qué curioso. Una mujer que era prácticamente una persona con cero cultura astronómica y que ahora, en el siglo XX, salgan unas teorías sobre la composición del Sol que es frío y seco. Y es cuando recordamos aquello que el frío quema también. Claro. Entonces, wow. Impresionante como ella en su cama, porque acuérdense, todo esto pasa cuando ella está postrada, Clemente escribiendo la profecía, ¿no? De alguna manera, o esa revelación, y son las cosas que uno se queda wow. Cuando uno lee a Ana Catalina, tú dices, o sea, wow. Mira, esta parte que viene aquí, eso es como fuego pirotécnico, como esos que estallan una bombita aquí, y luego otra más grande, y otra más grande, y otra más. Eso es lo que vamos a encontrar en este pequeño resumen. Dice, en otras profecías, mire lo que vio. Vio el advenimiento del racionalismo. Ojo, estamos hablando comienzos del siglo XVIII.
siglo XIX, 1800 y algo, vio el advenimiento del racionalismo como un niño sabiondo, entremetido y lisonjero, que engañaría a mucha gente introduciéndola a error, y vio al laicismo y a los matrimonios mixtos que traerían lágrimas sin cuento al cabo de 100 años. ¿Nos puede explicar un poco esto, padre? Es que estamos hablando de qué es lo que está viviendo la iglesia ahora, que quieren que los curas se casen. Yo no sé, yo vivo feliz porque quieren que me case. Yo siempre tengo un chiste, yo no estoy en contra del matrimonio, al contrario, lo tengo que apoyar, pero el matrimonio parece la institución donde todos los que están adentro se quieren salir y todos los que están afuera se quieren meter. No entiendo. Y hoy por hoy las parejas homosexuales quieren ser casadas en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y las parejas heterosexuales ya no se quieren casar en la iglesia. ¿De qué estamos hablando? Profecía de Santa Catalina. Wow. Y después nos cuenta acá que ella también vio la Guerra Civil Española con sus incendios, matanzas, profanaciones, los modernos bombardeos aéreos en una época en que no se conocía el avión. Imagínense, el desastre de Italia y Alemania rodeada por un cinturón rojo. Eso no se ha cumplido todavía. ¿El cinturón rojo? No. Wow. ¿Cómo es eso, padre? No sé, ahí yo no juego. Me lo han revelado, pero no voy a... No, mentiras. No sé. Eso es más adelante para no meternos en cosas que no sabemos, sí. Pero eso no se ha dado porque si no ya nos hubiésemos enterado. Hay otra cosa que me encantó y dice aquí. Al oír en el purgatorio que una mujer hebrea se hubiera bautizado... No, vuelvo y repito, perdón. Al oír en el purgatorio que una mujer hebrea se hubiera bautizado si conociera la verdadera fe, dice... Experimenté el alegre presentimiento de que ninguna alma se perdería de aquellas que solo por ignorancia no conocían a Jesús, aunque no tuviesen un determinado deseo de conocerlo, siempre que no viviesen en graves pecados. Mira, eso lo explica de una manera muy bonita. Imaginémonos uno de estos niños de 5 años en Namibia o en estos países africanos que nunca oyó hablar de Jesús, jamás oyó hablar del Señor y se muere de hambre en medio de la sequedad del desierto. Es una almita pura. Claro. Pero como seremos juzgados en el amor, ¿qué pecado ha cometido ese niño? ¿Y por eso se condena? No, él tiene un cielo para ellos, tiene un cielo para los que no lo han conocido, que no es el mismo cielo al cual tendrán derecho algunas personas por su vida de ejemplar, estamos de acuerdo. Pero así como hay niveles en el cielo, hay niveles de cielo a los que llegaremos. O sea, el nivel al que, por ejemplo, nosotros nos referimos cuando están los arcángeles adorando permanentemente a la Trinidad. Bueno, eso es un cielo de pureza total. Pero esto ya... Y lo habla Ana Catalina, es que eso es como ver hablar a un niño de 5 años de cosas de teología muy profunda. Y después dice acá, después de referirse a la organización de las sociedades secretas y a sus designios contra la Iglesia Católica, expresa, aquí está el mal sin mezcla de bien. Esta es la comunión de la gente no santa. No puedo declarar con palabras cuán abominables son y cuán perniciosos y vanos los intentos de esta asociación desconocida en gran parte por sus mismos adeptos. ¿Qué quiere decir eso, padre? Mira, es lo que estamos viendo hoy. Hoy vemos cuáles son esas sociedades secretas. Son las sociedades de alguna manera satánicas que están moviendo los hilos de una sociedad. Son estas grandes campañas de publicidad que nos están metiendo ahora con esto de la ideología de género, con esto de cambiar todo lo que era el dogma y la enseñanza de la iglesia y hacer pasar por malo lo que es bueno y hacer pasar por bueno lo que es malo. Claro. Entonces, ella se refiere a sociedades secretas. Por eso la iglesia rechaza categóricamente la masonería. Eso no quiere decir que no existan, y está comprobado, que existan
ciertas jerarquías de la Iglesia Católica y sacerdotes que son masones. Porque ahí es cuando entiende esa palabra que dice, el humo de Satanás se meterá en mi casa, pero no prevalecerá porque mi iglesia estará hasta que yo vuelva. Y ella de alguna manera, y acuérdense lo que dijimos al comienzo, esto se va a profundizar. Ahorita estamos leyendo parrafitos. Son como titulares. Titulares que después se van a profundizar. Hay algo aquí que me pareció impresionante. Uno de los dones que tenía Ana Catalina era este. Leía los más íntimos y fugaces pensamientos. A Brentano, el escritor, le había adivinado sus secretos. Y cierto día en que el poeta pensaba en la muerte de ella y recordaba que un papa había mandado cortar la mano de una bienaventurada muerte, de una aventurada muerta, perdón, Ana Catalina se lo descubre sonriendo. Usted está pensando en mi muerte y quiere cortarme una mano. Es que es eso, si vamos a ver, por ejemplo, a Santa Teresa de Ávila. Su mano y su corazón están en una especie de relicario, su cabeza está en otra parte, un brazo está en otra parte, y así lo reparten por todo el mundo, pedacitos de hueso, pedacitos de... Yo, por ejemplo, de reliquias tengo un cabello del Santo Cura de Ars y otro del Padre Pío. Imagínese. Y que son reliquias de la época. No, pero impresionante que esta mujer podía leer los pensamientos muy a lo Padre Pío, ajá, literalmente. Después nos dice, sabía la severidad con que serían castigados los sacerdotes indignos. Los dedos de los sacerdotes serán reconocidos en el purgatorio y en el infierno, y arderán con un fuego especial. Todos los conocerán y vituperarán. Sí, mira esto tan curioso. Ana Catalina Emmerich, María de Ágreda, Luisa Picarreta, el mismo Santo Cura de Ars habla de los sacerdotes. Hay una anécdota bien interesante que narra Luisa Picarreta, que una vez en una de estas viajes que ella hacía místicos con el Señor la lleva de la mano al infierno. Y entonces allí ve de pronto cómo unos demonios se tiran encima de otras almas que están condenadas más profundamente, pero salen unas manos que brillan a través de los cuerpos de los demonios. Y le pregunta a Luisa Picarreta al Señor, Señor, ¿por qué esas manos brillan tanto en el infierno? Y él le contesta, son las manos de los sacerdotes que se condenaron. Y porque un día tuvieron mi cuerpo y consagraron mi cuerpo con sus manos, ellos están ahí y su brillo no se acabará en toda la eternidad. Y por eso los demonios los atormentan más. Oh, wow. Wow. O sea que tú tienes que rezar mucho por mí. No, Padre, oraré muchísimo por usted, de verdad, sí, y por todos los sacerdotes. Eso, y todos ustedes, oren por los totalmente. sacerdotes. Aquí viene algo muy interesante también, que esto quiero que el Padre nos lo explique y nos cuenta. Pregunté una vez interiormente, esta es Ana Catalina, ¿cómo pudo suceder que Satanás desconociese en absoluto que Jesús era Dios? Recibí acerca de esto instrucciones maravillosas y bellas, y vi muy a las claras cómo el no saberlo Satanás ni los hombres, y el tenerlo que aprender a... Ya va, creo que me perdí por acá. ¿No? Iba bien. Perdóneme, mi gente, es que creo que estoy... Padre, yo creo que estoy necesitando lentes. Yo estoy seguro, sí. La edad no llega sola. No, se me enredan a veces las palabras, mi gente, disculpen, para que vean que esto es aquí y no lo pienso editar. Dice, recibí acerca de esto instrucciones maravillosas y bellas, y vi muy a las claras cómo el no saberlo Satanás ni los hombres, y el tenerlo que aprender a creer para estos últimos, de provecho incomprensible. Una palabra que recuerdo me dijo el Señor, no supo el hombre que la serpiente que lo sedujo era Satanás. Por esto no ha de saber tampoco Satanás que es Dios quien ha redimido al hombre. Vi también que Satanás no conoció la divinidad de Cristo antes que él libertara a las almas de los infiernos. Sí. Mira esto es muy bonito. Cuando la serpiente hace la tentación a Eva para que coma del fruto prohibido, Eva no vio en la serpiente a Satanás. Entonces, cuando llega Jesús a la redención, por eso
ellos veían, los demonios veían en él algo raro y le decían, tú eres el Hijo de Dios. Por eso le preguntaban. Y ellos veían que, ¿qué tienes que ver con nosotros? ¿Por qué tú no nos dejas en paz? Ellos no se daban cuenta que él era el Mesías Redentor. Redentor. Oh, wow. Él era el Hijo del Hombre al que no se quisieron postrar ni Lucifer ni los demonios. Y ahora lo tendrían que hacer. Y aquí habla de que él tenía que bajar. Y aquí habla como de infiernos, el Sheol, pero un infierno y purgatorio o limbo, como lo queramos llamar, en una sola habitación donde el Señor baja y sube. No, el Señor baja a los infiernos, según nos explica Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, para que Lucifer y todos los demonios hicieran la voluntad de Dios que no quisieron hacer cuando estaban en el cielo. Se postrarán ante el Hijo del Hombre. Y por eso los demonios se postran ante Jesús Redentor. Y cuando Él va subiendo, Él pasa por lo que podemos llamar el limbo, una especie de sala de espera, donde desde Adán, pasando por todos los profetas, patriarcas y todos los que estaban esperando esa redención, y es Jesús que al subir al cielo, en su ascensión al cielo, abre las puertas del cielo de nuevo para todos nosotros. Entonces, eso es lo que dice Luisa Picarreta aquí. Ana Catalina. Ana Catalina. Después nos dice, veía la supervivencia de los santos en los lugares donde reposaban sus huesos, lo que acaba de decir el padre, que siguen ejerciendo influencias de bendición y amor. Al aclarar la extensión del valor de las reliquias, ilustra teológicamente. Son reliquias los miembros de un santo perdidos antes de su conversión. Como toda la humanidad anterior a la venida de Cristo, está redimida por él. Es que mire, cuando se inaugura una iglesia o se va a bendecir la mesa del altar, siempre sobre la mesa o debajo de la mesa tiene que estar incrustado una reliquia normalmente del santo al cual se dedica esa iglesia. Por ejemplo, si estamos en la iglesia de Santa Marta, se está buscando una reliquia de Santa Marta. Si estamos en la iglesia de San Ignacio de Loyola, la mesa del altar debe llevar una reliquia de ese santo. Es tan importante porque aún eso nos dice todos los santos, y aún la misma Biblia nos habla del poder que tienen los huesos de los santos que siguen operando. Acordémonos cuando explicábamos en el capítulo anterior cómo se comprobaron que las 3 pedazos de la cruz sí eran eso en los exorcismos. En los exorcismos. Acá hay otro dato interesantísimo que más adelante se va a profundizar cuando Ana Catalina revela que el nacimiento de Jesús tuvo lugar antes de completarse el año 3997 y que nuestra era no comenzó después del 4000. Por lo tanto, esos 4 años fueron olvidados. ¿Quién podrá negarlo? Sí. Ahora se ha comprobado, mira, ¿por qué esa edad? Porque se contaba en ciclos de a 2000, entonces desde la época cuando empieza todo con Adán, con Abraham, por ejemplo, que es esta época, hasta la venida del Señor, y se empiezan a contar de a 2000 años. Con la venida del Señor cambia una época, 2000 años. Ahora estamos, se supone, en esa renovación que viene, que es cambia la época. Entonces, en aquella época no se conocía la exactitud que tenemos hoy. Entonces ya hoy podemos decir que se ha comprobado que por no haber contado los años bisiestos y por un desfase de los días del calendario gregoriano, nuestro Señor no nació en el año 0 de nuestra era. No, Él nació en el año 4 antes de Él mismo. Sí, antes. Si ves, no tiene lógica, sí, pero es lógico. Claro. Nuestro Señor nació en el año 4 antes de nuestro Señor, antes de Cristo. Pero eso es por ese desfase. Pero ya después ya no quisieron corregir eso y lo dejaron así. Ok, claro. El Señor sí murió de 33 años, pero muere en el año 29. Claro, correcto. ¿Vale? Entendido. Súper interesante esto. Y esto también lo menciona mucho Sor María de Ágreda, para quien ha tenido la oportunidad de leer el escrito La mística ciudad de Dios. Y dice acá, ¿y quién podrá negar su aseveración de que el cáliz empleado por el Señor en la última cena es el mismo en el cual Melquisedec
ofreció sacrificio de vino delante de Abraham, quien lo conservó y después se extravió, y que un día aparecerá nuevamente. ¡Wow! El cáliz del Señor ha jugado un papel importantísimo. Toda la historia del cristianismo, 2000 años de eso. Y se ha perdido, lo han encontrado, lo han rescatado. Steven Spielberg ha tratado de hacer con el Santo Cáliz, con el Arca de la Alianza, con todo eso. Eso está en algún sitio. Y las profecías dicen que volverá a aparecer. Y volverá a aparecer cuando se cumplan ciertas condiciones. Wow. Esto parece, yo no sé si ustedes hasta ahora, si hay alguien que ha seguido todas estas lecturas desde que empezamos, pero una película, o sea, ese cáliz va a volver a aparecer y cuando aparezca, ¿qué? ¿Quién lo tiene? O sea, son esas preguntas que lo dejan a uno y lo siguen como alimentando con esta hambre de querer saber más. O sea, yo quiero seguir leyendo y por eso los últimos párrafos que vamos a leer aquí para dejarlos con ese abreboca es: ¿y quién podrá contradecirle que la crucifixión de Cristo se realizó encima de la calavera de Adán y que el Calvario señala el centro del globo terráqueo? ¿Y quién desmentirá su afirmación de que el mundo se acabará el día que se complete el número de los elegidos, que será igual al de los ángeles caídos? Mira, o sea, sí, miren esto. El demonio, con su cola en una especie de figura alegórica, se lleva a 1/3 de los ángeles del Señor que se condenan con él y se convierten en demonios. Pero el plan de Dios es perfecto. Y entonces el hombre entra como a suplir esa parte del plan de Dios y entonces le explica que, ojo, esto no está en la Biblia de esta manera, pero tampoco la niega. ¿Sí me explico? Sí. Pero tiene una lógica teológica muy grande. Y entonces cuando uno va a ver esto, me encantó el texto del Papa Benedicto XVI en los libros de la trilogía sobre nuestro Señor, que habla de ese misticismo de los elegidos. Y él dice que los elegidos tienen un número exacto y que el mundo se acabará el día que el último de esos elegidos entre al cielo. Yo me puse a hacer una cuenta loca. No tiene nada que ver, esto es una locura mía. Por pasión. Por pura pasión. Y me pasé anoche hasta las casi 3:30 de la mañana sacando cuentas. Hoy por hoy la humanidad tiene 7.000 millones de personas. Estos ciclos han ido hacia atrás aminorando el mundo. Es decir, ya hace 40 años no eran 7.000, eran como 4.000 millones de personas. Cada 40 años se considera una generación, ¿cierto? Pero contando todos las almas que han sido creadas desde Adán hasta hoy, bueno, haciendo como una figura, me puse a hacer como fecha y pensando yo, ¿cómo dice el Señor que quienes se salvarán? Y yo digo, wow, es dificilísimo calcular, para el hombre es casual, es totalmente imposible, pero es un juego tan bonito porque me lleva a pensar a mí algo bien interesante. ¿Cuánto nos tiene que amar Dios para que a Él le duela que cada almita que se condena es una almita que le va retrasando su plan divino? Uf. Es una almita que le daña el rompecabezas. Esa ficha de esa almita que se perdió hay que volverla a crear. Otra, a ver si esa otra responde. Que no responde, vamos a traer otra alma. Ese es el pecado tan grave del aborto, que llegamos a matar millones de niños al año y el Señor quizá esa fichita. Alguien decía alguna vez que porque el Señor, o le preguntaban en una de estas cosas a una persona, creo que era Madre Teresa de Calcuta. A Madre Teresa de Calcuta, le decían que por qué el Señor no mandaba la cura contra el cáncer. Y entonces contestaba: el Señor ha mandado varias veces científicos que van a curar el cáncer, pero los hemos matado en el aborto. Wow.
Y por eso el Señor vuelve a crear esa pieza, vuelve a crear esa pieza. Es una manera bonita de imaginarnos que cuando ya todas las piezas del rompecabezas estén en el cielo, se acabará todo y empezará una nueva vida eterna. Qué impresionante todo esto. O sea, yo creo que están todos en shock. Y bueno, y con lo que voy a seguir leyendo, vamos a terminar esto para que vean qué otras cosas van a venir en Ana Catalina Emmerich. Ella ve a San José que acompaña a la Virgen cuando visitaron a su prima Santa Isabel en Judá. La Sagrada Familia, también sedienta, descubre una fuente de agua oculta en Egipto, cuando van en la matanza de los inocentes que salen para Egipto. Entonces nos dice aquí que ella descubre esa fuente de agua. Después nos dice esto, que siempre se ha peleado muchísimo, pero aquí en esta revelación privada, y que lo han dicho otros místicos, María Magdalena es hermana de Lázaro y Marta, y tiene en casa otra hermana de la cual nadie habla. Sí. El hijo de la viuda de Naín, resucitado por Jesús, se llamaba Marcial, y fue más tarde uno de los discípulos. La cruz donde fue clavado el Redentor tiene la forma de una Y, con los brazos levantados. Una niña acompañaba a la Verónica llevando un vaso de vino cuando enjugó el rostro del Señor. El cirineo llevaba ramas en las manos e iba con 2 hijos suyos, cuando lo llamaron para ayudar al Salvador a cargar la cruz. Después del descendimiento, la Virgen extrajo con dolor y ternura las espinas clavadas en las sienes de su divino Hijo. Nicodemo compró la túnica de nuestro Señor, confesionada por María, sobre la cual los soldados echaron suertes. El incrédulo Tomás no estaba presente cuando falleció la Virgen, y a su pedido los apóstoles abrieron el sepulcro, descubriendo que el santo cuerpo había desaparecido. He ahí la comprobación de la asunción de la Virgen en cuerpo y alma. No, es que esto es impresionante y como les decía el padre, solo leímos titulares, pequeñas cositas, pero esto es lo que se va a ver en todos los siguientes volúmenes a profundidad, las conversaciones. Por ejemplo, les doy un dato. Yo desde ya, como se acerca la Semana Santa, aunque no sé cuándo publique este video, quizás en un poquito antes de ese trido pascual, eso espero, me puse a escuchar, a leer desde ya toda la pasión de nuestro Señor Jesús. Y es impresionante porque empiezan los diálogos. Tú empiezas a escuchar los diálogos que tenían los apóstoles entre ellos, entre los otros personajes, porque uno se imagina, padre, como los apóstoles, como una época que nunca pasó, pero eran gente como tú y como yo, jóvenes, que tenían conversaciones, que no entendían nada, que eran pescadores y qué nos está pasando. Entonces, cuando uno lee esos diálogos, a mí me hace como querer acercarme más, porque lo veo tan humano, con las mismas debilidades, y yo creo que eso es lo que estamos buscando aquí. Es que mire, hay detalles tan bonitos que han descubierto los últimos, las personitas que han tenido estos dones espirituales, como la historia de Longinos, el que atravesó con su lanza, él tenía un problema de cataratas en los ojos. El corazón del Señor. Y cuando él atraviesa que le cae sangre y agua, que él queda curado. Longinos se convierte al cristianismo y Longinos va a morir mártir unos años después de la muerte de Jesús. Y es santo. Es santo y es comprobado lo de Longinos, que así fue, y lo comprobamos en la sábana del manto de Turín. Entonces son datos y datos y datos que nos comprueban la belleza de quién fue nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio por nosotros, su entrega total de amor. Tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su único Hijo por nuestra salvación. Amén. Y el Señor nos enseña que la mayor prueba de amor es morir por los amigos. Pero la suprema prueba del amor de Dios es que Él murió por sus enemigos también. Wow. Nosotros tenemos que amarnos unos a otros como Él nos ha amado. No juzguemos, no prejuzguemos, escudriñemos las Escrituras y sigamos buscando esa gloria que solo le debemos al Señor. Amén. Mi gente bonita, esto ha sido todo por hoy, este episodio número 4.
Recuerda a la gente que se conectó por primera vez ir al playlist en Manual para Enamorarse y van a ver, este es el 4º episodio más el intro que fue el primerito que nosotros grabamos. Entonces vas a tener en total 5 videitos por ahí, así que compártelo con todas las personas. 5 videos, una introducción y 4 capítulos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Ana Catalina Emmerich. Un besito. Que el Señor los coja confesados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.